todos. Eh, el día de ayer vimos la primera parte sobre desnutrición crónica infantil. Abordamos un poco la definición, vimos un poco sobre las curvas de crecimiento, las herramientas que se utilizan, pero el día de hoy vamos a ver el tema, yo creo que el tema principal en este caso, que es el diagnóstico. Ya vamos a ver acá la agenda. Vamos a ver el diagnóstico, la evaluación de la talla baja como tal. Vamos a ver la evaluación del crecimiento, cómo hacer el diagnóstico diferencial, indicaciones de referencia, o sea, en qué caso nosotros vamos a referir a nuestro paciente y el tratamiento. Ante un niño de 18 meses de edad con talla baja, bajo peso o alteraciones en el crecimiento, ¿cómo podemos diferenciar si se trata de desnutrición crónica infantil, una enfermedad aguda o una variante normal del crecimiento? ¿Y qué pasos debemos seguir para un diagnóstico y manejo adecuados? De pronto, si alguien me puede responder. Recordémonos las curvas de crecimiento. ¿Qué indicador nos da talla, digamos, la desnutrición crónica? ¿Cuál era el indicador? Solo con las curvas de crecimiento. Ella para la edad. Talla para la edad, ya. Y si nosotros queremos diferenciarlo de la desnutrición aguda, ¿cuál es el indicador? ¿Alguien no recuerda? Peso para la... No me acuerdo si era peso para la edad o talla para el peso. Eso, peso para la talla, ¿sí? Peso para la talla. Nos indica desnutrición aguda, porque el peso para la edad te habla de desnutrición global. Puede ser, o sea, no te diferencia si es aguda o crónica. Sí, entonces recuerden, porque es algo muy básico, ¿no? Talla para la edad, desnutrición crónica infantil, ¿sí? Es el indicador. Y peso para la talla es desnutrición aguda, ¿sí? Y peso para la edad solo te habla de desnutrición global como tal. No es muy específico de ningún tipo de desnutrición. Ya. Entonces, aquí tengo unas respuestas a la pregunta. Primero que nada, los pasos para el diagnóstico y manejo adecuados. Primero, medición antropométrica estandarizada, ¿sí? Nosotros ayer ya habíamos hablado de las mediciones antropométricas, cuáles son las curvas que utilizamos para nuestros pacientes, son de la OMS, ¿verdad? La historia clínica detallada, esto es muy importante, yo siempre recalco la historia clínica, es decir, la anamnesis, el examen físico, el historial de alimentación, si recibió lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, por ejemplo, si le dieron la lactación antes de los 6 meses, antecedentes perinatales, por ejemplo, cómo fue el embarazo de ese bebé, cómo fue el parto, ¿ya? Si tuvo alguna enfermedad durante su desarrollo y crecimiento, el entorno familiar. En el examen físico, ver signos clínicos de desnutrición, como ya lo habíamos hablado en la clase pasada, de carencias específicas o dismorfismos. ¿Por qué dismorfismos? Porque los dismorfismos pueden orientarnos a una enfermedad o un síndrome genético, ¿ya? Ya les voy a mostrar posteriormente un algoritmo en donde nos dice el algoritmo si nuestro paciente tiene o no tiene dismorfismo. O sea, dismorfismos son anomalías que nosotros podemos ver en el paciente. Por ejemplo, hay criterios mayores, no sé si se acuerdan, los que son estudiantes de medicina, que siempre nos hablaban de los criterios mayores y menores en cuanto a las manifestaciones clínicas de los síndromes genéticos. Por ejemplo, recuerdo que criterios mayores de lo que recuerdo, por ejemplo, es cualquier signo o síntoma que altere la función del paciente. Por ejemplo, paladar hendido, microcefalia, alguna cardiopatía congénita, ¿sí? Malformaciones renales. Esos son criterios mayores. Ahora, si hablamos de criterios menores, yo me acuerdo que siempre nos hablaban de ciertas características que nos dan la sospecha de que nuestro paciente pueda tener un síndrome genético. Por ejemplo, el epicanto, ¿ya? Por ejemplo, el puente nasal plano o ancho. Por ejemplo, la implantación del pabellón auricular por debajo del ángulo de los ojos, ¿sí? Por ejemplo, la clinodactilia. Por ejemplo, el cuello corto. Por ejemplo, el pliegue simiano. O sea, o por ejemplo, las tetillas que estén más separadas de lo normal, ¿sí? O los ojos, inclusive más separados de lo normal. O sea, son características clínicas que me orientan hacia que el paciente pueda tener
un síndrome genético. No es diagnóstico, pero sí es orientativo. De hecho, cuando tú tienes más de tres características clínicas menores, las que les expliqué ahorita último, pues la sospecha aumenta aún más. Laboratorio según sospecha, ya vamos a hablar en qué casos vamos a pedir laboratorio, porque no es no más pedir por pedir, sino que, como siempre yo les repito en todas las exposiciones, nosotros siempre pedimos los exámenes con un fundamento, ¿sí? Para algo que queremos nosotros investigar y no por si acaso, como se suele decir, por si acaso voy a pedir, no. Clasificar al niño según los hallazgos, por ejemplo, si es de nutrición crónica, ¿sí? Si es aguda o si es una variante normal, ¿sí? Manejo integral, es decir, en este caso vamos a tener que el manejo va a ser integral, no solo interviene la parte médica, sino, como les mencionaba, intersectorial. Consejería nutricional, suplementación. A nivel del Ministerio de Salud Pública, se trata mucho la desnutrición crónica y los del proyecto PELI no me van a dejar mentir con el sulfato de zinc. Ahora, yo les pregunto, ¿se han puesto a investigar si realmente el sulfato de zinc ayuda a que el paciente crezca como tal? ¿Cuál es el NNT del sulfato de zinc para tratar la talla baja? ¿Sí? ¿Cuál es, o sea, el número necesario a tratar? Para los que saben de bioestadística, el número necesario a tratar es a cuántos pacientes necesitamos tratar con ese medicamento para que solo uno se haga beneficiario. ¿Sí? Realmente hay pocos estudios donde te hablan del NNT, del sulfato de zinc para la talla baja o desnutrición crónica, ¿sí? Y bueno, hay un estudio que te dice, creo que de Sudáfrica, me parece, en donde, bueno, compararon el sulfato de zinc con el NNT y salió que tiene un NNT de 3. ¿Qué quiere decir? Que necesitas tratar a 3 pacientes para que solo uno se haga beneficiario del sulfato de zinc. O sea que repercute en algo en la talla como tal. Sí, entonces básicamente, y el hecho de que se mande sulfato de zinc a los pacientes con talla baja no significa que el paciente vaya a salir de esa talla baja, ¿sí? Bueno, control de infecciones, seguimiento del crecimiento y en casos complejos, referencia. Ya vamos a ver las indicaciones de referencia. Bien, en cuanto al diagnóstico, bueno, ya lo hemos venido repitiendo, se define como una talla insuficiente con respecto a la edad o retraso en el crecimiento, ¿sí? Desnutrición crónica infantil, igual cuando la longitud o la talla para la edad está menos de 2 desviaciones estándar de la mediana de los patrones de crecimiento infantil. ¿Esto cómo lo podemos verificar? Con las curvas de crecimiento de la OMS. Bien, este de aquí, este cuadrito de aquí es sacado del American Family Physician, en donde nos da una serie de recomendaciones prácticas para evaluar a nuestro paciente con talla baja. Entonces, ¿qué nos dice? La historia y el examen físico siempre van a ser orientativos para determinar la causa de la talla baja, porque recordemos, y les vuelvo a repetir, no toda talla baja es igual a desnutrición crónica infantil. ¿Qué más nos recomienda? Utilizar las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud en menores de 2 años. Y en mayores de 2 años, bueno, podríamos utilizar las del CDC. ¿Qué más nos recomienda? Utilizar la velocidad de crecimiento, ¿sí? Calcular la velocidad de crecimiento, ya vamos a hablar de eso. También, ¿qué nos recomienda? Calcular la talla diana genética. ¿Esto nos sirve para qué? Para ver si nuestro paciente de pronto tenga una talla baja, pero sea familiar, o sea porque de pronto el papá y la mamá son pequeños, ¿verdad? Y otra cosa que nos recomiendan la Academia Americana de Medicina Familiar es calcular la edad ósea versus la edad cronológica. ¿Por qué? Porque si tenemos una discrepancia en la edad ósea y la edad cronológica, bueno, nos puede estar hablando más bien de un retraso constitucional del crecimiento. Ya va a quedar un poquito más claro en las diapositivas posteriores. Entonces, para evaluar el crecimiento, el primer paso es la medición precisa del peso, talla, longitud, ¿ya? Y perímetro cefálico, ¿sí? ¿Por qué medición precisa? Porque nosotros al momento de revisar, bueno, y es muy frecuente, sobre todo los que trabajamos en el Ministerio de Salud Pública, vemos que en las atenciones anteriores, en las curvas de crecimiento, está como zigzag. O sea, un día está con la talla de, ejemplo, 70 y el otro día se redujo a 68. ¿Ya? Luego le atendieron en otra ocasión y subió a 71. Básicamente eso no debería de pasar, ¿sí? Porque el paciente o está igual en la talla, ¿sí? Pero no es que se redujo, ¿sí? No es que se achicó el paciente. Entonces, por eso siempre, y de hecho ahora último nos pidieron un informe de por qué está pasando esto, porque realmente no son medidas coherentes con, digamos, la velocidad o la curva de crecimiento.
en este caso. Mediciones, menos de 2 años, ¿qué utilizamos en menores de 2 años? La longitud, y en mayores de 2 años ya es la talla como tal. ¿Qué nos dice? Requiere al menos dos mediciones en 3 a 6 meses para calcular la velocidad de crecimiento. Ya les voy a decir cómo se calcula la velocidad de crecimiento. Realmente eso no se hace normalmente, pero ya les voy a decir para que de pronto ya lo empiecen a hacer. Factores según la etapa, recién nacidos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos indica cuáles son los factores que influyen en el crecimiento dependiendo de la etapa. Por ejemplo, en los recién nacidos y en la etapa fetal como tal, el entorno intrauterino es lo más importante. O sea, el paciente depende del entorno intrauterino para su correcto desarrollo, ¿sí? De 6 a 18 meses, ¿qué pasa? En este momento, de 6 a 18 meses, interviene la parte genética, ¿sí? Por eso, hay pacientes, les pongo un ejemplo, que de pronto nacieron con bajo peso, baja talla, ¿ya? Pero ellos se encarrilan. Luego, con el pasar del tiempo, sí, existe lo que, bueno, en inglés se llama catch up, que significa que se encarrilan. O sea, hasta los 2 años de edad, ellos ya empiezan a crecer y se encarrilan y alcanzan a la curva normal. Superan el -2 desviación estándar y llegan a la etapa normal y bueno, tienen un desarrollo normal. Porque la parte genética influye también. De pronto ese pequeño en el entorno intrauterino no estuvo bien, la mamá de pronto se enfermó, o de pronto nació prematuro, pero en esos 2 años, en esos dos primeros años, el paciente tiene chance, si tiene la oportunidad y la posibilidad de encarrilarse en la curva normal, ¿sí? De 2 años en adelante influye ya, en este periodo ya va a influir la hormona de crecimiento, principalmente, ¿sí? La GH y la IGF-1, que es la forma activa. Y todo este tiempo hasta la adolescencia va a ser principalmente la hormona de crecimiento. Cuando ya se es adolescente y se entra en lo que es la pubertad, ya viene la influencia hormonal de hormonas sexuales, ¿sí? Estrógenos, testosterona, principalmente los estrógenos que nos ayudan al crecimiento como tal. Hay que tener en cuenta las alertas, ¿sí? Yo ayer ya les había mencionado que si nuestro paciente entra en una desviación menos de -3 desviaciones estándar, o cambios bruscos en los percentiles, hay que sospechar de una patología. O sea, si nuestro paciente está por debajo de -3, ustedes básicamente den por hecho de que algo tiene el paciente. O sea, no lo duden. Ahora, si es que está por debajo de -2, bueno, busquemos, de pronto puede ser otra cosa, de pronto puede ser una variante normal, una talla baja familiar o una talla baja idiopática, ¿sí? Pero si cae -3, por debajo de -3, o sea, el paciente tiene alguna patología, ¿sí? O si hay algún cambio brusco en los percentiles. Por ejemplo, estuvo en el percentil 50 y de repente bajó al percentil 30, percentil 10. O sea, está pasando algo, algo no está bien. Como les mencionaba, o sea, la curva va en ascenso y de repente se horizontaliza. O sea, hay algo y hay que buscarlo. Bien, bueno, este es un modelo de Calvert que fue publicado en 1989, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Que el periodo de crecimiento, ¿sí? De un ser humano básicamente se da en tres etapas principales. Sí, tenemos el componente fetal, que es la primera infancia, el componente prepuberal o de la segunda infancia y el componente puberal. Entonces, algo que es muy interesante es que nuestro periodo de mayor velocidad de crecimiento del ser humano es básicamente el embrión, desde que somos embriones y fetos. Porque imagínense que de una célula, de dos células, el espermatozoide y el óvulo, se forma un ser, ¿sí? O sea, hablamos de 9 meses, básicamente tenemos ya a un ser humano que va a medir, bueno, aproximadamente puede ser 50 centímetros de longitud. De una célula microscópica a 50 centímetros es bastantísimo. Es el periodo en donde mayor replicación celular hay, ¿ya? Luego vienen los 2 primeros años, cuando también hay una velocidad de crecimiento que es acelerada. Luego de los 2 años se va a mantener, va a haber como una curva ascendente, pero no tan acelerada, no está tan vertical, sino que en este caso hace como un sigma. Luego, en la parte puberal, nuevamente tenemos otra velocidad de crecimiento, ¿sí? Son estas tres etapas principales. Entonces, ¿qué nos dice? La curva de crecimiento humano muestra una morfología sigmoide, formada por dos periodos de crecimiento muy rápidos, el prenatal, los 2 primeros años, y el puberal, ¿sí? Separados por un periodo de crecimiento más lento y estable, entre los 3 años y el inicio del estirón puberal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer componente? El componente fetal, que ya les había mencionado,
¿sí? El crecimiento en condiciones normales depende de qué? De la nutrición y espacio físico, tamaño materno y uterino, pero no del genotipo. Entonces ya les había mencionado anteriormente que qué sucede si tenemos una madre adolescente, de pronto no está bien desarrollada, que tiene un útero que no tiene la capacidad suficiente, o que la mamá de pronto es muy pequeñita y ese útero no tiene la capacidad suficiente como para mantener un embarazo o un bebé con una buena talla. Entonces, o por ejemplo, una madre que tiene preeclampsia, ¿ya? ¿Qué nos genera? Insuficiencia uteroplacentaria, ¿sí? No va a haber un buen riego sanguíneo en el bebé. Entonces, este bebé no va a nacer con un buen peso ni con una buena talla, ¿sí? En este caso, en la parte fetal, también hay una regulación hormonal, principalmente por la insulina y el IGF-IGFS, ¿no? Que es el factor de crecimiento similar a la insulina. Por eso, cuando una madre es diabética, tiene mayor riesgo de que su bebé sea macrosómico, o sea, muy grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este bebé va a estar influenciado por la insulina. La insulina va a hacer que se sintetice más tejido y por ende van a ser más grandes, en el caso de las mujeres que sean diabéticas. El componente de la primera infancia, es decir, los primeros 2 años, el crecimiento va a depender de la nutrición con progresiva influencia del genotipo, ¿sí? En este caso, aumenta la correlación entre la longitud o talla y la talla media parental o la talla adulta. Sí, generalmente, a partir de los 2 años en adelante, nosotros utilizamos la talla diana genética, ¿sí? O sea, la talla parental. Menos de eso, no. No, ¿por qué? Porque hay otras influencias, como le estoy mencionando en estos momentos, que puede que no me dé un valor muy exacto. Entonces, a partir de los 2 años de edad en adelante, sirve más calcular la talla diana genética, ¿verdad? Canalización del crecimiento entre el segundo y tercer año en función de la talla familiar y del ritmo individual de maduración. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes se encarrilan en la curva normal, ¿verdad? El segundo componente, el prepuberal o de la segunda infancia, se debe a un crecimiento dependiente del genotipo. En este caso interviene la genética del paciente, pero también interviene la regulación hormonal, es decir, el eje GH y IGF-S, ¿no? En este caso la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina. Aunque todos los ejes hormonales participan también en la regulación, no solo este eje. Por ejemplo, es muy importante el eje de la glándula tiroides, de la TSH, T4. También el eje suprarrenal. Y el último componente, el componente puberal, su aparición es dependiente fundamental del genotipo. En este caso hay regulación hormonal principalmente de los esteroides sexuales, háblese de estrógenos o de testosterona en el caso del varón. Bien, entonces, ¿qué es la talla genética? Hablamos de talla genética, es una estimación de la estatura final esperada de un niño o adolescente según la altura de sus padres. Sirve para diferenciar si la talla baja es normal, es decir, por herencia, o si puede deberse a una enfermedad o un trastorno del crecimiento, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Entonces, aquí tenemos la fórmula, tanto para niñas como para niños. Básicamente, para niños, hablando de los varones, tenemos la talla del padre en centímetros, más la talla de la madre en centímetros, le sumas 13 y lo divides para 2. Y en el caso de la niña, talla del padre en centímetros, más talla de la madre en centímetros, y le restas 13. Luego ese valor lo divides para 2 y te sale el resultado. Ahora, ese resultado es la talla diana genética, ¿sí? La talla diana genética. Pero hay un rango. O sea, a partir de ese valor, hay un rango que es más o menos 8,5. O sea, es el rango en el cual el paciente puede tener esa talla y se lo considera normal. Si está por debajo de ese rango, estaría por debajo de lo normal y el paciente básicamente tendría algún problema, ¿sí? Que habría que investigar. O si está por encima de ese rango, de pronto también puede que tenga un problema. O sea, el paciente de pronto tiene una talla muy alta o una proyección de una talla muy alta. Ya les voy a hablar sobre la proyección y también de pronto pueda que tenga algún problema. Entonces, ¿cuándo se aplica clínicamente? En niños con talla baja o alta, ¿sí? Para determinar si su crecimiento es acorde al patrón familiar. Si la talla proyectada del niño está dentro del rango de la talla diana genética, probablemente es una variante normal. Puede ser una talla baja familiar o un retraso constitucional de crecimiento. Ya vamos a explicar con un ejemplo para que no haya confusión. Si está fuera del rango, se sospecha una causa patológica, ya sea endocrina, genética o una patología sistémica como tal. Segundo, en el seguimiento de crecimiento infantil, es decir, a partir de los 2 años, para comparar la talla observada con la talla esperada.
¿sí? Por la herencia. Y en la valoración endocrinológica, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un niño de 10 años con talla de 130 centímetros. El papá mide 170 centímetros y la madre 160 centímetros. Entonces la fórmula nos da talla del padre más talla de la madre. Como es niño, se suma, ¿verdad? Más 13 y se lo divide para 2. En este caso da 171,5. Esa es la talla diana genética, ¿verdad? Pero existe un rango, o sea, un rango en el cual el paciente puede estar en ese rango de la normalidad, ¿sí? Entonces, ese rango es más o menos 8,5. Recuerdan que les puse acá en la diapositiva anterior, 8,5. Entonces, o sumas 8,5 o restas 8,5 y te da el rango normal que va entre 163 y 180 centímetros. Ese es el rango. Entonces, el paciente, nuestro paciente, va a tener ese tamaño en la edad adulta, entre 163 y 180. Obviamente, lo esperado es que sea un poco más alto que los padres, ¿verdad? Eso es lo normal, pero este es el rango de la normalidad. Si su talla proyectada está dentro de este rango y la velocidad de crecimiento es normal, tenemos una talla baja familiar, ¿sí? Ya vamos a explicar qué es la talla proyectada para que se entienda un poco mejor. Si está muy por debajo, hay que investigar alguna causa patológica. Entonces, ¿hasta aquí está entendido cómo calcular la talla diana genética? ¿Hay alguna duda? No, perfecto. Dayana. Perfecto. Claro. Ya, a ver. Bien, entonces tenemos aquí el método de Bail-Pineau, que es para calcular la talla proyectada según la edad. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la edad cronológica, años cumplidos de nuestro paciente, la edad ósea. En este caso, para calcular la talla proyectada, necesitamos la edad ósea de nuestro paciente. Ya les voy a presentar cómo se calcula la edad ósea, pero básicamente es determinada por una radiografía de mano y muñeca izquierda. Básicamente es eso, comparada con el atlas de Greulich y Pauli. Sí, que es, bueno, este es se compara, ¿no? O sea, le haces una radiografía de mano y muñeca izquierda y la comparas el gráfico que nos muestra el Atlas, ¿sí? Entonces ahí nos dice si la edad ósea, si corresponde o no a la edad de nuestro paciente. La talla actual medida en centímetros, el sexo del paciente. Esos son los requisitos que necesitamos para hacer el cálculo de la talla proyectada. ¿Cómo se calcula? La talla proyectada es igual a la talla actual por el factor de maduración. Sí, en este caso, el factor de maduración básicamente es lo que nos dice el método de Bailey. Nos dice que el factor de maduración es un factor que depende de qué, del sexo y de la edad ósea. Por eso es importante en este caso, y es un requisito, tener la edad ósea. Y se lo utiliza generalmente en mayores de 6 años. Entonces aquí les comparto esta tablita del factor de maduración a partir de los 8 años de edad. Entonces necesitamos la edad ósea ¿para qué? Para calcular el factor de maduración. En este caso, nuestro paciente, acá tenemos que el paciente tiene 10 años, ¿verdad? Pero acá les puse el ejemplo. Aquí tenemos el paciente, le hicimos una radiografía de mano y muñeca izquierda y nos da que tiene una edad ósea de 9 años. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a la tablita, la edad ósea 9 años, y es varón, ¿verdad? Se debe de multiplicar por 1,18. ¿Sí? Entonces, en este caso, la edad ósea para varones, en este caso 9 años, por el factor de maduración, 1,28 lo multiplicamos y da 166. O sea, nuestro paciente tiene una talla proyectada de 166 centímetros, ¿ya? ¿Y cuál era el rango de la normalidad? Entonces nos regresamos. El rango de la normalidad en este caso es de 163 a 180 centímetros y la talla proyectada de nuestro paciente es de 166. O sea, en este caso, bueno, en este caso sale que el paciente está dentro del rango normal, ¿sí? Ya, no sé si tengan alguna duda para poder explicarles, porque puede parecer un poco confuso, pero bueno, si lo repiten o lo leen luego que les pasen las diapositivas, se les puede hacer un poco más sencillo. A ver. Vamos entonces, sigamos. Entonces aquí les voy a mostrar cómo calcular la velocidad de crecimiento.
Bien, primero para calcular la velocidad de crecimiento es importante definir qué es la velocidad de crecimiento. Es la tasa de incremento en la talla de un niño por unidad de tiempo, generalmente expresada en centímetros por año. ¿Y qué es lo que nos permite? Nos permite identificar si el niño crece de forma normal para su edad y etapa del desarrollo. Entonces, esta tablita de aquí abajo, ¿sí? Que son los valores de referencia, también sacada del American Family, nos indica la edad y la velocidad de crecimiento por año en centímetros. Entonces, un niño a partir del nacimiento hasta los primeros 12 meses debe de crecer por lo menos 23 centímetros. Mínimo eso debe de crecer. Entonces aquí está el rango de 23 a 27 centímetros. De los 12 meses hasta los 2 años de edad, el paciente debe de crecer en ese tiempo por lo menos 10 centímetros. El rango es de 10 a 14 centímetros. Y si nosotros calculamos de 2 a 3 años, debe de crecer por lo menos 8 centímetros. ¿Sí? Esto es importante porque debemos de saber estos datos, porque esto es lo que nos va a ayudar a calcular la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Entonces, la velocidad de crecimiento tiene su fórmula, que es la talla actual, ¿sí? Menos la talla previa sobre el intervalo en años. Entonces, el intervalo de medición debe ser al menos de 6 meses. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Que por lo menos sea de un año, ¿sí? Para evitar errores por mediciones aisladas, ¿sí? Entonces, las mediciones deben de ser precisas y realizadas con el mismo instrumento. ¿Cuál es la interpretación clínica? Por ejemplo, una velocidad de crecimiento normal dentro del rango esperado para la edad significa que hay un crecimiento fisiológico. Si hablamos de una velocidad de crecimiento disminuida por debajo del rango, debemos de sospechar algún trastorno del crecimiento, ya sea endocrino, nutricional o alguna enfermedad sistémica. O por el caso contrario, si tenemos una velocidad de crecimiento aumentada, puede observarse, por ejemplo, en una pubertad precoz o inclusive en el hipertiroidismo. Para que quede un poquito más claro, aquí también les puse otro ejemplo práctico. Por ejemplo, un niño de 2 años tenía en su control anterior, es decir, hace 12 meses, una talla de 78 centímetros y hoy mide 88 centímetros. Entonces, la talla actual, ¿cuál es? 88 centímetros. La talla previa, es decir, hace un año, es 78. Quiere decir que nuestro paciente aumentó 10 centímetros en un año, ¿sí? Según la tabla, entre 1 y 2 años, lo esperado es de 10 a 14 centímetros. Es decir, en este caso, nuestro paciente tiene una velocidad normal de crecimiento. En la práctica clínica se usa junto con la talla diana genética y la edad ósea para determinar si la talla baja es fisiológica o patológica. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque nosotros vemos en la consulta que hay pacientes que de pronto están, sí, están debajo del -2 desviaciones estándar, pero nosotros vemos que existe una velocidad de crecimiento normal y si le calculamos la velocidad de crecimiento, vamos a ver que tuvo una velocidad normal. Entonces podemos calcular en base a la talla diana genética y a la edad ósea, podemos calcular la velocidad de crecimiento y básicamente en ese caso descartar una desnutrición crónica infantil. ¿Sí? Por eso les digo, es importante que sepan estas fórmulas para que se las utilice en la práctica clínica diaria. ¿Qué es la edad ósea? La edad ósea es la estimación de la maduración esquelética que permite valorar el desarrollo y potencial de crecimiento, lo que les explicaba anteriormente. ¿Cómo lo realizamos? Por medio de método, el método principal en este caso es la radiografía de mano y muñeca izquierda. ¿Por medio de qué? Por medio de esta tabla que es la de Greulich-Pyle, que nos ayuda a comparar nuestra radiografía de nuestro paciente, en este caso, con el Atlas, porque en el Atlas ya te indica digamos, la imagen a qué edad se corresponde. Bueno, básicamente nos ayudamos mucho en este caso de los radiólogos o imagenólogos que ya nos dan, digamos, en este caso nos calculan y ya en el reporte ya sale, tiene una edad ósea de tanto. La utilidad clínica, diagnóstico de trastornos de crecimiento, evaluación de pubertad precoz o retrasada y planificación de tratamientos endocrinos y ortopédicos. Sí, entonces, la edad ósea versus la edad cronológica debe de ser analizada, ¿sí? Entonces, ¿qué es la edad cronológica? Es el tiempo real de vida desde el nacimiento, o sea, es la edad que tiene nuestro paciente. La edad ósea es el grado de maduración esquelética evaluada con la radiografía. Una diferencia mayor Una diferencia más o menos de un año entre la edad ósea y la edad cronológica se considera normal. Ahora, si la edad ósea está retrasada más de 2 años respecto a la edad cronológica, en este caso podríamos ya estar hablando de un posible retraso constitucional de crecimiento o alguna patología endocrina. Recuerden esto, entonces más de 2 años entre la edad ósea y la edad cronológica nos habla de un posible problema
ya sea patología endocrina o de pronto algún retraso constitucional de crecimiento. Si la edad ósea está adelantada más de 2 años respecto a la edad cronológica, entonces nos hace sospechar de una pubertad precoz, ¿sí? Hipertiroidismo o alguna endocrinopatía. Es decir, en este caso el hueso está acelerando su proceso, se está osificando antes de tiempo. También nos hace sospechar de alguna patología, ¿sí? Este gráfico de aquí sacado del Up to Date simplemente es para que ustedes observen cómo es la velocidad tanto de crecimiento, o sea, el crecimiento en edad, en años, versus la edad ósea, o sea, la edad cronológica versus la edad ósea. En este caso, bueno, en este gráfico del Up-to-Date nos menciona que lo dividen por desviaciones estándar. -2 o +2 desviaciones estándar. Entonces, si nuestro paciente está a -2, quiere decir que puede estar con algún retraso en la edad ósea. Y si está a +2, quiere decir que está acelerada la edad ósea. ¿Sí? Simplemente es para que se logre entender cómo hay un rango, en este caso, lo blanco vendría a ser todo lo normal y la línea negra con los puntitos vendría a ser el promedio. Si recuerdan que habíamos hablado ayer también de esto de la campana de Gauss, habíamos dicho que siempre se lo utilizan para los resultados de laboratorio, para las curvas de crecimiento, en este caso para la edad ósea y la edad cronológica también. Este artículo me pareció interesante, les leo la conclusión. La mayoría de los niños con baja estatura presentan variantes normales, la mayoría. ¿Sí? Como baja estatura familiar, retraso constitucional de crecimiento o baja estatura idiopática. Aproximadamente el 5% de los niños remitidos para una evaluación de baja estatura presentan una causa patológica identificable. Las etiologías más comunes dentro de este 5% hablando, son la deficiencia de la hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca y el síndrome de Turner, ¿sí? Otras causas incluyen enfermedades renales, enfermedades hepáticas y gastrointestinales, así como otros síndromes genéticos, ¿sí? Entonces, he aquí la importancia, y como les vuelvo a repetir, de hacer una buena valoración en nuestro paciente. ¿Para qué? Para no quedarnos con que talla baja es igual a desnutrición crónica infantil y investigar cuál puede ser la posible patología en nuestro paciente. Bien, este algoritmo es sacado del American Family. Bueno, me pareció muy interesante, muy sencillo, porque nos ayuda a evaluar la talla baja, ¿sí? En este caso, ¿qué nos dice? Si la talla de nuestro paciente está por debajo de -2 desviaciones estándar, o si tiene una velocidad de crecimiento alterada, bueno, aquí te menciona menos de 5 centímetros por año, pero quiero que se queden con eso. Si nuestro paciente está menos 2 desviaciones estándar, tiene una velocidad de crecimiento menos de 5 centímetros por año, o en lo que respecta a la edad, y con respecto a esa tablita, o tiene una desviación estándar menos, o sea, el rango de la talla proyectada está menos de lo que salió en la talla genética, debemos hacernos una pregunta. ¿Nuestro paciente tiene síntomas gastrointestinales o endocrinos? Si la respuesta es sí, y nuestro paciente tiene cualquiera de esos síntomas, debemos de considerar alguna enfermedad, ya sea enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria, hipotiroidismo o exceso de cortisol. En ese caso, debemos de referir a pediatría gastroenterológica o a endocrinología pediátrica. Ahora, si no tiene síntomas gastrointestinales o algún síntoma endocrinológico, debemos de hacernos una pregunta. ¿El paciente tiene algún dismorfismo? Y como les vuelvo a repetir, algún dismorfismo, ya sea alguna anomalía que se considere un criterio mayor, por ejemplo, nuestro paciente de pronto tiene alguna cardiopatía congénita, o de pronto nuestro paciente tiene alguna malformación renal, ¿ya? O paladar hendido, algún criterio de dismorfismo o criterio menor. Por ejemplo, vemos que nuestro paciente tiene epicanto, tiene implante del pabellón auricular por debajo del ángulo de los ojos, tiene, no sé, cuello corto, tiene pliegue simiano bilateral, clinodactilia, separado los ojos, separadas las tetillas. Entonces, ¿tiene algún criterio? Entonces, debemos de sospechar, de pronto este paciente no tenga una desnutrición crónica, sino que tenga algún síndrome genético que le esté condicionando la talla baja. ¿Sí? Entonces, si nuestro paciente sí tiene alguna manifestación clínica de síndrome genético, debemos de evaluar qué cosa. Si tiene de pronto algún síndrome de Down, si tiene síndrome de Turner, evaluar la condrodistrofia o cualquier tipo de síndrome genético, ¿sí? Pero siempre hay que investigar, hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Ahora, si no tiene nada de esto, o sea, no encontramos que tenga algún síntoma gastrointestinal, nada endocrinológico,
ningún dismorfismo, aparentemente todo normal. Entonces, en este caso, vamos a ver la velocidad de crecimiento, ¿sí? En este caso vamos a analizar, sí, aquí tenemos en la parte 3 puntos. Si la velocidad de crecimiento está normal, es decir, tiene una velocidad más de 5 centímetros por año, pero hay un retraso en la edad ósea, ¿sí? Es decir, de pronto hay una diferencia de 2 años entre la edad ósea y la edad cronológica. Estamos hablando de que nuestro paciente muy probablemente tenga un retardo constitucional del crecimiento, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la velocidad de crecimiento. Aquí nos dice que la velocidad va a estar normal y lo que se va a afectar es la edad ósea, ¿sí? ¿Por qué? Y este dato es muy importante. Aquí les voy a mencionar algo. Generalmente, estos pacientes con retardo constitucional del crecimiento son los típicos y por eso es importante los antecedentes familiares. Usted le pregunta al papá, señor, usted cuando era niño, ¿cómo era su estatura? Y el papá del bebé te va a decir, no, doctor, yo de pequeño, yo de cuando era niño, era pequeño, era uno de los más pequeños del curso. Y de repente, ya cuando entré en la adolescencia, en la pubertad, crecí, inclusive hasta llegar a ser más alto, uno de los más altos del curso. Entonces, ese antecedente familiar del padre o de la madre nos orienta mucho, ¿sí? Porque nos dice que de pronto el paciente tenga un retardo constitucional del crecimiento. Ya, por el otro lado, velocidad de crecimiento normal, ¿sí? La edad ósea normal, pero la edad proyectada, ¿sí? Está alterada. En este caso, ¿qué hablamos? Si la edad proyectada está alterada, hablamos de talla baja familiar, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una velocidad de crecimiento menor de 5 centímetros por año, tenemos un retraso en la edad ósea, ¿sí? Y tenemos un incremento normal de peso, aunque no es un dato aquí muy relevante, hablamos de que hay que considerar alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque primero, la velocidad de crecimiento no está normal. Segundo, la edad ósea tampoco está normal, hay un retraso en la edad ósea. En este caso, habría que considerar alguna patología. Entonces, este cuadrito de aquí es como que nos orienta un poco a hacer los diagnósticos diferenciales de la talla baja en los niños. Entonces, como primer punto tenemos las variantes normales, que son en la mayoría de los casos los diagnósticos de talla baja. Dentro de las variantes normales tenemos el retraso constitucional de crecimiento, en el cual el paciente, ¿cuál va a ser la característica? Vamos a tener una velocidad de crecimiento normal, ¿sí? Y la historia, como les había mencionado, la historia de retraso en el crecimiento de los padres, ¿sí? En este caso, ¿qué es importante? Hacer una buena historia y un examen físico y valorar la edad ósea, ¿sí? Como segundo diagnóstico, por ejemplo, talla baja familiar, en este caso los padres van a ser pequeños, ¿sí? La talla proyectada es consistente con la talla de los padres, ¿sí? Y vamos a tener una velocidad de crecimiento, en este caso, normal. Sí que es importante aquí la talla diana genética, calcular la velocidad de crecimiento, la edad ósea, ¿sí? Y considerar exámenes de laboratorio en el caso, bueno, de que estemos sospechando alguna otra condición. La talla baja idiopática son aquellos pacientes que están por debajo de -2 desviaciones estándar, ¿sí? Pero que no encontramos básicamente nada alterado, ¿sí? Van a ser pacientes que van a tener una velocidad de crecimiento normal, una edad ósea normal, ¿sí? Entonces, idiopática, como su nombre lo dice, ¿no? De una causa realmente desconocida. Dentro de las enfermedades crónicas tenemos, por ejemplo, la anemia, ¿sí? La anemia puede ser también una causa de talla baja. ¿Cuáles son las características clínicas? Nosotros sabemos que las principales son fatiga, palidez, pobre crecimiento. En este caso, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Por una biometría hemática, ¿sí? No el examen del hemoglobinómetro, la biometría hemática, ¿ya? Enfermedad celíaca, ¿cómo sospechamos? Existen características, por ejemplo, dolor abdominal, síndromes malabsortivos, es decir, pacientes que están constantemente con diarrea, que tienen anemia, ¿sí? Que tienen estatura baja. De hecho, la enfermedad celíaca es muy interesante porque a veces la única manifestación es talla baja, nada más. O sea, el paciente puede que no tenga dolor abdominal, no tenga mala absorción, ni tenga anemia, pero solo cursa con talla baja, ¿sí? Entonces hay que ser muy analíticos. En este caso, ¿qué podemos pedir nosotros para descartar o confirmar el diagnóstico? Es, en este caso, la transglutaminasa, ¿sí? O la inmunoglobulina A, ¿sí? Y en este caso debemos nos sale positivo estos resultados, considerar la referencia para gastroenterología. Enfermedad renal crónica también es una causa de talla baja, en este caso, el historial de enfermedad renal, ¿sí? O el pobre crecimiento o ganancia de peso. ¿Cómo podemos nosotros saberlo? Por medio de una creatinina, ¿sí? Una medición de creatinina o inclusive un hemo, ¿sí? Enfermedad inflamatoria intestinal.
¿Cuáles son las características principales? Dolor abdominal, sangre en las heces, pobre ganancia de peso, ¿sí? ¿Cuáles son los exámenes que nos pueden servir? En este caso, la BSG, que es velocidad de sedimentación, o el PCR, proteína C reactiva, que nos puede, en este caso, si sale positivo, bueno, nos orienta hacia un diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, obviamente con las características clínicas, que es lo principal. Otras enfermedades que también nos causan talla baja, por ejemplo, las endocrinopatías, la condroplasia, que van a ser extremidades, las características, extremidades cortas, el tronco va a estar largo, un poco ancho, vamos a tener la cabeza grande, frente prominente. En este caso, ¿cómo nos podemos orientar? Con una radiografía esquelética. Deficiencia hormonal de crecimiento adquirida, sí, en este caso ¿cómo diferenciamos de la deficiencia hormonal, o sea, de la hormona de crecimiento, en este caso congénita? Porque la adquirida va a tener un historial, ya sea traumatismo craneoencefálico, irradiación, o por ejemplo alguna infección del sistema nervioso central. Por eso les digo, los antecedentes son sumamente importantes para orientarnos a qué diagnóstico podría tener. En el caso de que sea una deficiencia hormonal de la hormona de crecimiento congénita, vamos a tener que son pacientes que nacen son hipoglicémicos, ¿sí? Pueden nacer con una talla normal, pero a medida que va progresando, ¿qué va pasando? Se va horizontalizando, ¿sí? Van llegando en este caso, desviación estándar -2, nacen bien y luego caen a la -2 desviaciones estándar. Van a ser pacientes que pueden tener ictericia, microcefalia, ¿sí? Van a tener también abnormalidades craneofaciales de la línea media, ¿sí? Esas son las características que nos pueden orientar. Hipotiroidismo congénito, ¿sí? Generalmente, bueno, y esto también ya deben de saberlo, por ejemplo, hay patologías que nosotros hacemos en atención primaria como screening para descartar cuáles son esas patologías. ¿Recuerdan? La prueba del talón. Obviamente una es hipotiroidismo congénito, ¿ya? Hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y galactosemia, ¿sí? Muy bien. Hay también patologías como por ejemplo síndromes genéticos, como ya les mencioné. Aquí les pone el ejemplo del síndrome de Turner. Hay un montón. Yo lo que quiero que se quede aquí no es que se estudien el síndrome de Turner como tal, pero sí sepan sospechar cuáles son los criterios mayores de síndromes genéticos, cuáles son los criterios menores. ¿Para qué? Para que ustedes se orienten. Y no es necesario que ustedes lleguen a un diagnóstico en ese momento, pero sí sepan que ese paciente muy probablemente tenga un síndrome genético, o muy probablemente tenga algún proceso endocrinológico, o muy probablemente tenga alguna enfermedad crónica. Eso es lo que quiero que sepan. No que en ese momento de pronto lleguen al diagnóstico, pero sí que sepan sospechar y tomar una decisión. Bien, este cuadrito de aquí, sacado del Up to Date, nos diferencia entre baja estatura familiar y retraso constitucional de crecimiento, que son variantes normales de talla baja. En este caso tenemos las características y la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, si hablamos de la estatura de los padres, obviamente en la baja talla familiar van a ser padres pequeños. Puede ser uno o ambos. En el retraso constitucional van a ser padres con tamaño básicamente normal. La pubertad de los padres en la baja estatura familiar va a ser normal, pero en el caso de retraso constitucional del crecimiento, la pubertad se va a retrasar. En cuanto a la longitud al nacer, en la baja talla, estatura familiar va a ser normal, y la longitud al nacer, igual, en el retraso constitucional del crecimiento va a ser, no, va a ser normal. El crecimiento los 2 primeros años en la baja talla familiar va a ser normal, mientras que en el retraso constitucional va a ser lento, desde la mitad de la infancia hasta la mitad de la niñez. El crecimiento a partir de los 2 años hasta la pubertad va a ser normal en la baja talla familiar y va a ser lento en el retraso constitucional del crecimiento. La edad ósea va a ser normal en la baja talla familiar, pero va a estar retrasado en el retraso constitucional del crecimiento. En cuanto al momento de la pubertad, va a ser normal en la baja talla familiar, mientras que en el retraso constitucional va a estar retrasado. El crecimiento puberal en la baja estatura familiar va a ser baja o normal, mientras que el crecimiento puberal en el retraso constitucional va a tener un estirón retrasado, ¿sí?
Y la tasa, en este caso, el estirón va a estar retrasado, pero cuando venga va a ser súper acelerado. Digamos, y en este periodo el paciente va a alcanzar la normalidad, inclusive puede superar. De hecho, bueno, yo les pongo un ejemplo, tenía un compañero en el colegio que era pequeño, me acuerdo que, sí, era uno de los más pequeños, y llegó quinto, sí, cuarto, quinto curso, sexto curso, y de repente se creció, o sea, y llegó a ser uno de los más altos. ¿Por qué? De pronto este paciente tenía ese diagnóstico, un retraso constitucional de crecimiento, pero no lo sabía. La altura en la etapa adulta, pues obviamente en la baja estatura familiar va a ser bajo, ¿no? Van a ser personas pequeñas, mientras que en el retraso constitucional de crecimiento puede ser normal o inclusive más alto. Bien, este cuadrito de aquí, más que todo nos orienta, ¿no? Hacia la patología que queremos investigar. Nos dice en qué caso pedimos exámenes de laboratorio. Por ejemplo, el examen, una biometría hemática, nos ayuda a qué? A descartar anemia, porque es una causa también, ¿verdad? La anemia. Un panel metabólico, ¿para qué? Para investigar de pronto alguna patología hepática, alguna enfermedad renal. Nosotros sabemos que la insuficiencia renal crónica también puede ser una causa de talla baja. El BSG o PCR nos ayuda a qué? De pronto nos orienta hacia una enfermedad inflamatoria intestinal. Ya la FSH o el cariotipo, en el caso de que sospechemos síndrome de Turner, el IGF-1, ¿sí? En el caso de que estemos sospechando de alguna deficiencia hormonal, en el caso de deficiencia de la hormona de crecimiento, la TSH, principalmente para hipotiroidismo, ¿sí? La inmunoglobulina A o los anticuerpos de transglutaminasa que nos ayudan a qué? A descartar enfermedad celíaca, o un ureanálisis, es decir, un hemo para descartar alguna enfermedad renal, conjuntamente con la creatinina. Bien, aquí tenemos indicaciones. ¿En qué casos vamos a referir a nuestro paciente? Principalmente a endocrinología. A ver, aquí tenemos un punto. Niños que nacieron con restricción de crecimiento intrauterino o, por ejemplo, nacieron con peso o talla baja y que no recuperaron su talla los 2 primeros años. Nosotros sabemos, y ya les vuelvo a explicar ahorita, el catch-up o el encarrilamiento de nuestro paciente durante los 2 primeros años. ¿Dónde interviene la parte genética? Si nuestro paciente no se encarriló los 2 primeros años, ese es un motivo también para referir a nuestro paciente. Otro motivo, que nuestro paciente caiga por debajo de -3 desviaciones estándar. Como les había explicado anteriormente, si está por debajo de -3, o sea, el paciente den por hecho de que tiene alguna patología. O si la velocidad de crecimiento no es acorde. O sea, si le calculamos la velocidad de crecimiento con la tablita y no da digamos, si es de nacimiento a 1 año, si es de 1 a 2 años, en base a la tablita. Por eso les digo que se guíen con la tablita. También es un motivo para referir al paciente. Otro motivo, si no ha alcanzado la pubertad, en el caso de hombres a los 14 años o en el caso de las mujeres a los 13 años. ¿Sí? Otro, por ejemplo, si la talla proyectada no está acorde con la talla diana genética, ¿sí? Es decir, si la talla proyectada da menos del rango que calculamos nosotros, también es un motivo para referir, ¿sí? Otro motivo, si la edad ósea está retrasada más de 2 desviaciones estándar por debajo de la edad cronológica, ¿sí? O, por ejemplo, esté más de 2 años de diferencia entre edad ósea y edad cronológica. ¿Sí? O también en el caso de que nosotros tengamos diagnósticos en los cuales se requiera un tratamiento, una terapia hormonal, en caso de terapia hormonal de crecimiento, obviamente necesitamos referir. ¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, síndrome de Turner, falla renal crónica, síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Síndrome de Noonan. ¿Sí? Entonces son estas condiciones que realmente ya requieren de un tratamiento un poco más especializado. Existen causas seleccionadas, por ejemplo, el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad se caracteriza por una caída inicial al percentil 3, seguida de una velocidad de crecimiento normal, retraso en edad ósea y pubertad tardía, alcanzando finalmente una talla adulta normal. La deficiencia de la hormona de crecimiento puede ser congénita o adquirida, es decir, en el caso de que sea adquirida, ya les mencioné, algún historial de traumatismos, infecciones del sistema nervioso central, irradiación, y se manifiesta por desviación progresiva de la curva de crecimiento, retraso óseo y peso conservado o inclusive puede estar elevado. El diagnóstico se confirma por en un estudio hormonal IGF-1, ¿sí? Y pruebas de provocación. Los niños pequeños para la edad gestacional suelen recuperar el crecimiento en los primeros 2 años. Si ven, como les mencioné anteriormente, tienen que encarrilarse o por lo menos se espera eso en los 2 primeros años. En el caso de que no suceda eso, pues también es un motivo para referir al paciente. Aunque un 10% mantiene talla baja.
En prematuros, la normalización puede tardar hasta 4 años. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del tratamiento, ¿sí? Entonces, en cuanto al tratamiento, como les mencionaba el día de ayer, es multidisciplinario, con énfasis en la mejora de la calidad y cantidad de la ingesta alimentaria, el uso de suplementos nutricionales específicos, la intervención sobre los determinantes sociales. Recordarán ayer las causas, tenemos causas básicas, inmediatas, ¿verdad? eh, y ambientales y el seguimiento estrecho del crecimiento y desarrollo. Ya vamos a hablar un poquito del paquete priorizado, pero aquí también la parte ambiental. Recordarán, y no sé si de pronto investigaron un poquito más sobre la enteropatía ambiental. Si investigaron, se dieron cuenta que esta enteropatía ambiental es sumamente importante porque nos entra en un círculo vicioso. El paciente se enferma, no gana talla, se vuelve a enfermar y así el círculo vicioso se repite. Sí, entonces es muy interesante, la verdad. Las intervenciones basadas en alimentos terapéuticos y suplementos lipídicos han demostrado eficacia en la recuperación nutricional y pueden ser adaptadas a esquemas simplificados en contextos comunitarios según la evidencia actual. Bueno, básicamente, alimentos terapéuticos generalmente se los usa más en la desnutrición aguda antes que la crónica, ¿sí? En cuanto a las estrategias recomendadas, tenemos primero la evaluación nutricional, identificación del grado de desnutrición, lo primero, deficiencias de micronutrientes y comorbilidades. Segundo, la optimización de la dieta, uso de alimentos fortificados, suplementos nutricionales y fórmulas terapéuticas. Eso le digo, esas fórmulas terapéuticas generalmente se las ocupa más en desnutrición aguda, ¿sí? En el de desnutrición crónica, bueno, nosotros hablamos ya vamos a mencionarle lo del paquete priorizado, las chispas, vitamina A, el sulfato de zinc, la hierroterapia en el caso de que el paciente tenga anemia, por ejemplo. Intervenciones multicomponentes, por ejemplo, alimentos especiales, consejería nutricional, antibióticos en casos seleccionados, por eso es importante investigar. Apoyo social y ambiental, abordar inseguridad alimentaria, por eso nosotros damos en la comunidad charlas a la población, en las mesas intersectoriales, hablamos con la comunidad sobre el paquete priorizado, la importancia de los controles de niños sanos, la vacunación, la educación, la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, o sea, todo eso comprende lo que es el tratamiento de la desnutrición crónica infantil y no se basa en un medicamento como tal. Agua segura, saneamiento y educación materna. Seguimiento y monitorización, obviamente el control niño sano. Bien, entonces en cuanto al paquete priorizado, aquí nos menciona la diapositiva, ¿cómo se puede evitar la desnutrición crónica infantil? Entonces tenemos estos puntos muy importantes. Primero, atención y seguimiento médico desde el embarazo. Entonces, la desnutrición crónica infantil básicamente la tratamos desde el embarazo. Por eso habla los 1000 primeros días, que son esenciales, fundamentales para un correcto tratamiento de los pacientes. Vacunación completa y oportuna, tanto a la mujer gestante como al paciente pediátrico. Alimentación adecuada. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de la alimentación en la mujer embarazada, hablamos de la alimentación en el paciente pediátrico, lactancia materna exclusiva, por ejemplo, la ablactación que debe de ser a partir de los 6 meses en adelante, ¿sí? Y qué alimentos se deben de introducir, porque no todos se deben introducir, y cuáles se deben de evitar antes del año de edad. Eso también es muy importante. Lactancia materna, como ya les había explicado, agua potable y saneamiento, estimulación temprana, cuidado y afecto. Este punto también es muy importante, el cuidado y afecto. No sé si ustedes habrán de pronto investigado sobre la talla baja asociada a problemas intrafamiliares. Sí, o sea, la parte del afecto, el cuidado de un paciente pediátrico también influye en el crecimiento. Hay un apartado donde te menciona que problemas familiares, de pronto malos tratos, es decir, maltrato infantil, negligencia médica o negligencia en el caso de los padres o el cuidador, también influyen en la talla de nuestro paciente. Por eso aquí, inclusive aquí lo menciona, cuidado y afecto. ¿Qué importancia tiene el afecto, el amor que se brinda a un paciente para que también tenga una buena talla? Entonces aquí, hablando del paquete priorizado, como les mencionaba, desde la mujer embarazada, nosotros tratamos la desnutrición crónica infantil. ¿Por medio de qué? Del paquete priorizado. ¿Y qué nos menciona? Primero, la valoración de la hemoglobina, ¿sí? Y en el caso de que tenga anemia, pues tratamos la anemia. Exámenes de laboratorio, principalmente VIH, exámenes de sangre, orina para descartar infecciones, ecos obstétricos, que nos pide mínimo 3, sesiones de educación prenatal, consejería, planificación del parto,
controles posparto, al menos 3 controles. Nosotros en atención primaria hacemos todo esto, ¿sí? Prescripción de hierro y ácido fólico desde la captación hasta los 3 meses posparto. ¿Esto para qué? Para prevención, ¿sí? No tanto para tratamiento, porque el tratamiento puede ser un poco diferente, porque recuerden que el hierro y el ácido fólico en esas concentraciones nos ayuda a prevenir anemia y no a tratarla como tal, ¿sí? Porque al tratarla ya debemos de aumentar un poco más la dosis. ¿Cómo se puede evitar la desnutrición crónica infantil? En el caso del paquete priorizado para niños menores de 24 meses, es decir, de 2 años, sesiones de educación, por ejemplo, en los grupos de apoyo a la lactancia materna, también lo hacemos en atención primaria, vacunación completa y oportuna, suplementos de micronutrientes, por ejemplo, el hierro, vitamina A, las chispas, valoración de la hemoglobina a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses, el control de crecimiento. Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos mensual, control mensual hasta los 8 meses, luego bimensual hasta los 12 meses, luego trimestral hasta hasta los 2 años de edad y luego cada 6 meses hasta los 5 años de edad. Igualmente, por ejemplo, si vamos a dar las chispas, las damos a partir de de los 6 meses, ¿sí? Damos 30 sobrecitos pasando un día, ¿sí? Damos en total, damos 90 sobres hasta que cumplan en este caso, los 12 meses. La vitamina A se da cada 6 meses hasta los 5 años de edad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del control de crecimiento, hacemos los controles como les había mencionado, ¿sí? Donde valoramos todo, el paciente en su totalidad. Valoramos el peso, la talla, el perímetro cefálico, vemos que tengan las vacunas completas, también valoramos lo que es el desarrollo psicomotor, ¿sí? Tamizaje metabólico, que va del día 4 al día 28 del recién nacido, ¿sí? Y prácticas integrales del parto, apego precoz, pinzamiento oportuno y lactancia materna durante la primera hora. O sea, si nos damos cuenta, o sea, son una serie de cosas, una serie de estrategias que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para evitar la desnutrición crónica infantil. ¿Qué podemos hacer como profesionales de salud para prevenir esta problemática? Primero, lo que ya les había mencionado, el paquete priorizado. Es decir, los 1000 primeros días son fundamentales, ¿sí? Cada día es una oportunidad para darle lo mejor a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la captación temprana es muy importante, ¿sí? De hecho, en el sistema nos pide que tengamos una captación menos de las 12 semanas, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito sobre el seguimiento nominal y el dashboard que nos ayuda, bueno, a sacar un poco de datos en cuanto a a esto del paquete priorizado. Bien, la captación temprana. ¿Cómo podemos hacer? Primero, búsqueda activa comunitaria. Si en este caso, captación, podemos realizarlo intramural, ¿sí? Es decir, en el centro de salud, cuando estemos atendiendo, extramural, cuando nosotros vayamos a la comunidad. Por eso es muy importante también valernos de los técnicos en atención primaria en salud, porque ellos conocen la comunidad. Y es muy interesante porque a veces no saben ellos, pero de pronto la vecina o alguien de la comunidad ya informa. Es chistoso, la vecina chismosa ya informan, ¿sabe qué? Nos mencionan, ¿sabe qué? Tal paciente puede estar embarazada. Y realmente eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros acudimos al lugar, valoramos al paciente, le damos un turno y logramos la captación temprana, ¿sí? Intersectorial, también no solo en la comunidad, sino también nos pueden informar de otros sectores, ¿sí? Por eso siempre en las mesas intersectoriales nos reunimos, hablamos sobre temáticas importantes, sobre la problemática de salud, mencionamos sobre esto, sobre la búsqueda activa comunitaria de pacientes embarazadas, de niños con desnutrición crónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante la captación temprana, como les había mencionado anteriormente. El seguimiento y monitoreo básicamente lo hacemos con 3 puntos. La libreta integral de salud, sí que si nosotros atendemos en el Ministerio de Salud Pública, la conocemos, ¿verdad? La libreta integral de salud básicamente nos ayuda ¿a qué? Al registro de atenciones, tanto de embarazadas como de niños menores de 5 años. Afortunadamente, la libreta ya viene incluido también la valoración del niño. Anteriormente no, era separado, ahora ya viene incluido en la libreta. El CISEN, que es el visualizador de seguimiento nominal de prestaciones del paquete priorizado. Y el dashboard, que es el visualizador de indicadores del paquete priorizado, ¿verdad? De dónde sacamos la información? Básicamente se alimenta del PRAS, del REDACA, del TAMEN y del REVIT. Por ejemplo, en cuanto a la libreta integral de salud, como les mencionaba anteriormente, nos ayuda a qué? A vigilar, a registrar si se cumple o no el paquete priorizado. Nosotros en la libreta integral de salud vamos a ver las curvas de crecimiento, vamos a ver el desarrollo psicomotor, vamos a valorar las vacunas, si están completas, las fechas en las cuales le corresponde la vacuna al paciente, inclusive en la parte más, digamos,
casi final, tenemos también lo que son las valoraciones de la hemoglobina, que también nos ayudan obviamente a descartar que el paciente tenga de pronto algún proceso anémico. El seguimiento y monitoreo del CISEN, es decir, el seguimiento nominal, es una herramienta para tomar una acción, ¿sí? Al cumplimiento de las prestaciones por individuo. En este caso, el seguimiento nominal nos ayuda a qué? A ver si nuestro paciente ha cumplido o no, o si está próximo a caducar el paquete priorizado, por ejemplo, y nos indica por colores. Si está en rojo, es una prestación que básicamente no se cumplió. Si está en verde, es una prestación que se cumplió a tiempo, óptima. En amarillo, la prestación atendida está en tiempo oportuno y en plomo tiene una prestación pendiente. El seguimiento por medio del dashboard, ¿qué nos ayuda? Es una herramienta para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque nos identifica la cantidad de pacientes que tengamos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes con desnutrición crónica infantil, de nuestro sector hablando, ¿verdad? O si, por ejemplo, si queremos sacar información sobre las vacunas también, o si queremos sacar información sobre enfermedades, por ejemplo, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, entonces nos orientan, ¿sí? Y nos dan, digamos, una estimación de qué es lo que realmente está pasando en nuestra comunidad, ¿verdad? Y como lo dice aquí, herramienta para la toma de decisiones. Bien, entonces ya con toda esta información, vamos a pasar al caso clínico, ¿sí? Entonces tenemos un niño de 18 meses de sexo masculino llevado a consulta por su madre por notar que no crece igual que otros niños de su edad. Nació a término con un peso de 3,2 kilogramos, una talla de 49 centímetros, lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses y luego alimentación mixta con bajo consumo de proteínas y micronutrientes. No antecedentes de infecciones graves, ¿sí? Al examen físico, el peso está en -1 desviación estándar, la talla está en -3 desviaciones estándar, el perímetro cefálico es adecuado y el desarrollo psicomotor básicamente está normal y no hay signos de enfermedad aguda, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el hallazgo más característico en este paciente con desnutrición crónica infantil? Tenemos estas opciones, tenemos bajo peso para la edad, baja talla para la edad, perímetro cefálico reducido o retraso psicomotor. Baja talla para la edad, doctor. Desviaciones estándar. Ya, muy bien, baja talla para la edad, perfecto. Y más aún está -3. Entonces, o sea, básicamente ese Claro. paciente está con una patología. O sea, ese paciente, mm, yo les pongo aquí el ejemplo, ese paciente, les voy a poner acá. Este paciente, básicamente este paciente tiene alguna patología. O sea, no hay como decir que, bueno, puede ser una talla baja familiar, un retraso constitucional. No, este paciente hay que investigar, porque está -3. Ya, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de desnutrición crónica infantil según la OMS? Peso para la talla -2, talla para la edad -2, peso para la edad o IMC -2 desviaciones estándar. Edad. Para la edad. -2 desviaciones de espantando. Sí. -2 desviaciones estándar, perfecto. Bueno, esa pregunta está fácil. Vamos con la tercera. ¿Cuál es el primer paso en la evaluación de un niño con talla baja? A. Solicitar pruebas hormonales. B. Calcular la velocidad de crecimiento y usar las curvas de la OMS. Realizar estudios genéticos o evaluar la edad ósea. Calcular velocidad de crecimiento y usar las curvas de la OMS. Ya, perfecto. Súper importante, la velocidad de crecimiento. Sí, la velocidad de crecimiento es fundamental. Como les había explicado, un niño puede estar de pronto por debajo de -2, pero si tiene una velocidad de crecimiento, muy probablemente tenga alguna variante de la normalidad y no sea algo patológico, ¿sí? Entonces, seamos bien analíticos en este caso, ¿no? Perfecto. Cuarta pregunta, ¿qué herramienta es la más útil para evaluar el crecimiento en menores de 2 años? Ya les había mencionado. ¿Cuál es la herramienta? La Las C. Curvas de la OMS. OMS, talla y La peso para la C. edad. Las curvas Sí. de la OMS, así es. Quinta pregunta, ¿cuál de las siguientes patologías no se considera un diagnóstico diferencial de talla baja? Síndrome de Turner, raquitismo, enfermedad celíaca, asma leve intermitente. Va. Asma leve. Perfecto, asma leve. Sexta pregunta, ¿cuándo se debe referir a un niño con talla baja a un nivel superior? A, siempre que el peso esté bajo. B, cuando la talla está por debajo de -2 o hay signos de enfermedad crónica.
C, cuando el niño no camina a los 12 meses, o D, cuando el niño presenta infecciones respiratorias leves. La B. ¿La B? B. ¿La B? Ya, B. la B, cuando la talla está por debajo de -2, desviaciones estándar o hay signos de... Aquí, por ejemplo, en este caso sí les quiero recalcar algo. Si bien menciona la D, cuando la talla está por debajo de -2, sería si hay signos también de alguna patología crónica, ¿no? O sea, si de pronto vemos que está -2 y tiene algún otro criterio o algo que me llame la atención y de que probablemente tenga alguna patología, chévere, yo lo refiero, ¿sí? Pero si de pronto está en -2, yo les hago otra pregunta saliendo de este cuestionario. Si está en -2 y de pronto el paciente está bien, no hay ningún antecedente, digamos, patológico, tiene sus vacunas completas, no tiene anemia, tiene una buena velocidad de crecimiento, ¿ustedes lo referirían? O de pronto le harían una radiografía de muñeca o investigarían alguna variante de la normalidad? Se investigaría primero, no lo referiría. Ya, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la base del tratamiento de la desnutrición crónica infantil? A, uso de suplementos hormonales; B, alimentación adecuada, suplementación con micronutrientes y estimulación temprana; C, ejercicio físico, fisioterapia; o D, antibióticos profilácticos. B. La B. Alimentación La adecuada, B. B. suplementación con micronutrientes y estimulación temprana. Perfecto. Bien, muchas gracias. La verdad, no sé si de pronto tengan alguna pregunta para poder responderles. De igual manera, les recordamos que para el paso de las preguntas, por favor, levantar la mano de forma ordenada y se les va a pasar el, el permiso para habilitación del micrófono. Este es el último encuentro que vamos a tener con el doctor Daniel Toro, para que, bueno, se aproveche si es que tienen alguna duda para poder consultar directo con el doctor. Listo, está la doctora Jacqueline Sí, Sumuencia, ¿sí? buenas. Sí, bueno, ahorita me llega a la mente de estos de las publicaciones que hay en el Facebook, que está viendo bastante de tu talla, que te ayudan a crecer. O sea, tiene algo de verdad que los pueden hacer crecer hasta los 18 años. Y si tiene ¿Cómo? ya su talla, o sea, no le encuentro una lógica, pero ¿qué piensa usted? O sea, no entiendo más bien la pregunta. O sea, ahí está en el Facebook que dicen que hay centros que si eres muy bajito, te ayudan a crecer. Así tengas una talla, o sea, así sean tus padres bajos. Le dan hormona Ah, de ya. crecimiento, no sé, ¿no? Pero no tendría también sus complicaciones o llegaría a tener una talla más alta que sus padres. Sí, o sea, por Con, ejemplo, en ese caso, tiene su indicación, o sea, no es que todo paciente va a tener una indicación o sea, todo el mundo, si que quiere crecer, va a hacer indicación de hormona de crecimiento, o sea, por eso también es importante en este caso la referencia a un especialista, en este caso un endocrinólogo pediatra, ¿sí? Porque él va a valorar ya más profundamente si el paciente realmente tiene alguna patología endocrinológica, de pronto sí necesite la hormona de crecimiento, pero a una determinada edad, ¿sí? Entonces, puede ser, sí, puede que sí crezca más si es que se interviene de una manera adecuada con un especialista que es un endocrinólogo pediatra y o sea, no dejarse engañar tampoco de estos anuncios, como usted lo menciona, doctora, que en Facebook que te dicen que sí, que puedes crecer con nutrientes, no, o sea, tiene su indicación y primero hay que ver, hay que diagnosticar qué enfermedad tiene para poder, en base a esa enfermedad, hacer un tratamiento dirigido. ok, gracias. ¿Ya? Listo. Alejandro Naranjo. Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su charla. Les quería hacer una Bueno, consulta sobre la clase de ayer y la de hoy, porque hoy me pude conectar, pero muy tarde. ¿En dónde podemos ver las clases grabadas? en este Sobre las caso, clases, sí, sí, sí. sobre las clases grabadas, estas están subidas al grupo de WhatsApp. Están los dos links. De igual manera, en el último encuentro se les va a volver a enviar todos los links una vez más.
De ahí nuevamente recordar que las clases van a estar disponibles por 2 meses. Si es que ustedes quieren ver estas más adelante, se recomiendan para que se puedan descargar, ¿sí? Y de igual manera se va a volver a compartir junto con el material y las presentaciones del doctor. No, excelente, muchas gracias. Y nada más como recomendación a los colegas que están conectados también, si es que un paciente presenta una talla por abajo, o sea, Z-2.5 más para abajo, lo más probable es que esa talla baja sí sea patológica. Entonces son pacientes a los que les debes echar un ojito en especial. Y sobre lo que nos decía de la talla más baja que los papás, la epigenética es importante, no necesariamente porque los papás sean pequeñitos tú estás sentenciado a estar chiquito. La talla diana se debe calcular siempre en todo paciente con talla baja para ver hasta dónde esperamos que crezca. Y si está a unos centímetros, digamos 4 a 8 centímetros más abajo la talla proyectada que la talla diana, diríamos que el paciente tiene talla baja. Así como si es que le ves después de unos 6 meses, puedas calcular la velocidad de crecimiento. En ese caso, si el percentil de la velocidad de crecimiento es por abajo de 25, también tiene talla baja, a pesar de que el paciente esté en un perdón, en un percentil mayor al 3. Ya, exacto. O sea, son criterios que nos ayudan y nos orientan a nosotros tomar una decisión. Ujú, muy bien. ¿Quién más? Creo que está Caro Aro. Doctor, buenas noches. Bueno, Doctor, una pregunta. En cuanto a la suplementación con el gluconato o el sulfato de zinc, ¿cuál es mejor? ¿dónde? ¿Gluconato o sulfato de zinc? ¿Qué Ah, opción sulfato es de zinc. mejor para una? Sulfato de zinc. Ujú. Y Sulfato el de zinc se da gluconato, por... por 3 meses. ya. ¿Y por qué Ujú. no es el mismo efecto con el gluconato? Bueno, realmente no he escuchado del gluconato. ¿Ves? Ahorita recién escucho sobre gluconatos. Generalmente viene como sulfato de zinc. Damos 2 jarabes que nos duran 3 meses a 2,5 cc diarios, ¿no? Se da generalmente en la noche al acostarse a dormir. Ok, ya, Y en cuanto a la hormona de crecimiento, ¿cuál es la edad ideal para iniciar el tratamiento cuando ya amerite la condición? Bueno, en ese caso no podría yo decir la edad ideal porque, como les había mencionado, en este caso ya sería con un endocrinólogo pediatra, porque bueno, hay indicaciones muy específicas, ¿sí? En este caso sería, por eso les digo, las indicaciones para la referencia y en el caso de que ya el endocrinólogo pediatra le valora al paciente, pues va a decidir cuál es la edad óptima para tratarle con la hormona de crecimiento, Ya, muchas gracias. ¿ya? Listo. A ver, pasamos con Tania García. Buenas noches. Yo quería saber si tal vez, además de las clases grabadas, tal vez nos podrían ayudar con las diapositivas netamente. Sí, se va Sí. a compartir las diapositivas también. Ya se había mencionado esa parte. Se va Muchas a gracias. compartir todo el material adicional, algunas guías que ya nos compartió el doctor y las presentaciones ya finalizando los encuentros. Pasamos con Estefanía Armijos. Buenas noches, doctor. Mi pregunta estaba enfocada en lo que es atención a los niños, sobre todo lo que es grupos pediátricos hasta los 10 años. En mi caso particular, siempre me llegan con la consulta sobre la medicación que les están dando a los niños como preocupación de los padres es pues que esperan o aspiran que sean más altos que ellos y cosas así. Y como dijo una compañera anteriormente, pues ahorita las promociones en redes sociales y todo eso es de hormona de crecimiento y tanta situación, me hablaban específicamente de la arginina con el zinc. Y esa era mi duda, porque en realidad es una cosa que hay muchos médicos, inclusive compañeros, colegas, les están recomendando la arginina y el zinc, que tomen por un periodo de tiempo de más o menos 3 meses, con intervalos y toda esta situación. Quería saber, o sea, qué tan factible es, qué tan verídico es, y está bien darles por un periodo largo, porque me decía una mamita de consulta específicamente que tenía la niña, le daban 3 meses, descansaba un mes, le volvían a dar 3 meses y así, y completaba el año. Ya, bueno, básicamente
esto que menciona la arginina o el sulfato de zinc, primero que nada hay que saber un poquito de bioestadística. Entonces, y otra cosa fundamental, saber si realmente el paciente tiene diagnóstico de desnutrición crónica infantil o de pronto tenga alguna otra patología, ¿sí? Eso es muy importante porque en base a eso el tratamiento tiene que ir dirigido. Ahora, si usted me pregunta sobre el zinc, por ejemplo, o sobre la arginina, no tiene digamos, un fundamento científico de que vaya a mejorar la talla como tal. Sí, el zinc, por ejemplo, y yo sí he investigado cuál es el NNT. No sé bueno, para los que les gusta mucho la bioestadística, el NNT es el número necesario a tratar. Es decir, a cuántos pacientes nosotros tenemos que tratar para que solo uno se beneficie. Si nosotros nos podemos investigar un poco, hay estudios en África en donde se comparó a todos los pacientes que se les dio sulfato de zinc. ¿Y qué sale como conclusión? Que se requieren tratar a tres pacientes para que solo uno se haga beneficiario del crecimiento como tal. Ahora hay que recordar fisiología. Básicamente, esta hormona de crecimiento, si hablamos de la hormona de crecimiento, ¿sí? Actúa ya en etapas ya un poco más, cuando el niño está un poco más grande. Ahora, si hablamos en etapas, digamos, desde el nacimiento, primero, segundo año, ¿qué intervienen en este caso? Micronutrientes. ¿Sí? Interviene la nutrición, lactancia materna, interviene, por ejemplo, el hierro, el zinc, ¿sí? Entonces, que van a ayudar, pero no es, o sea, no es que porque le voy a dar zinc o le voy a dar arginina, el paciente va a crecer, o sea, eso es falso. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. Está, bueno, está unido como personal. No sé si pueden activar el micrófono. Hola, Buenas noches. ¿cómo está? Bueno, una, sí, una pregunta. En el caso de el paciente recién nacido, a veces salen con complicaciones. En este caso sería de la alergia a la proteína. ¿Cómo se actuaría allí, como para intervenir? Porque ahí no, la mamá no le puede dar de lactar ni puede tomar otra leche normal, digamos así. ¿Qué tipo de leche, sería la ideal o la indicada para este tipo de paciente? Bueno, en este caso estamos hablando ya que tiene alguna patología específica, ¿verdad? En este caso, bueno, en este caso ya sería de hacer un tratamiento más dirigido al paciente. En el caso de las intolerancias a la proteína de la leche, pues hay leches específicas. Bueno, que ahorita realmente no les recuerdo, pero en este caso tenemos ya, como lo mencionas, tenemos el diagnóstico, que es lo más importante, ¿ya? Y una vez con el diagnóstico, pues podemos investigar el tratamiento, no habría ningún problema. Pero bueno. Como para, digamos, recomendar alguna leche en especial, no te podría responder esa pregunta. Gracias. Listo, pasamos con Alicia. Ya puede activar su micrófono. Buenas noches. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. La primera Bueno, me quedó con una duda en cuanto al cálculo de la velocidad de crecimiento anual. Entonces, nosotros ujú, sabemos que de acuerdo a la edad de cada paciente existe un rango de crecimiento normal, pero cuando usted nos presenta la diapositiva, no le está tomando en cuenta eso, sino simplemente nos dijo que en un año tengo un crecimiento únicamente de 5 centímetros. Entonces, ahí ya no tendríamos que tomar en cuenta lo que por año promedio debe crecer un niño dependiendo de la edad, sino únicamente los 5, porque por ejemplo hay niños dependiendo de la edad que crecen de 6 a 7 centímetros, es lo normal, pero ahorita nos dice que le tomemos en cuenta más bien los 5 centímetros. Entonces ahí ya me quedó la primera duda. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el código CIE-10 que deberíamos utilizar para poder diagnosticar de una talla, de las variantes de, digamos, de una talla normal? ya, perfecto. Chévere. O sea, la pregunta del CIE-10, sí, yo también lo investigué. El R62.
Entonces tú tienes ¿Ya? por ejemplo, tienes R62, tienes retardo en el desarrollo, tienes el R62.8, que es otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado, y tienes el R62.9, que es falta del desarrollo fisiológico normal esperado sin otra especificación. Esos son los tres que tú puedes utilizar. Ah, ya, Sí, perfecto. también los busqué porque estaba también en mis pacientes que no, que les descarté desnutrición crónica infantil, tenía que colocarles un CIE-10. Ujú, eso. Entonces, la otra pregunta sobre la velocidad de crecimiento, perfecto, a mí también me quedó esa duda. Y básicamente, por eso yo les digo, guíense en la tablita. No sé si están viendo ahorita la tablita, ¿verdad? Entonces, guíense Sí, en la tablita y en la fórmula, ¿sí? En base a esta tablita, no te guíes mucho por el número 5, sino más bien, porque puede ser diferente, o sea, tu paciente puede tener, no sé, un año, puede tener 3 años, y en base a eso tú calculas la velocidad y ves si realmente creció como debió haber crecido en cuanto a la talla. Sí, entonces aquí, en esta diapositiva, creo yo que está clarito, ¿no? La velocidad de crecimiento, ¿sí? Y en cuanto a la edad, ¿sí? En cuanto a por ejemplo, el nacimiento hasta el año de edad, debe de crecer mínimo 23 centímetros, ¿sí? Hasta 27 centímetros. Y ahí vas calculando en base a si es de 1 año a 2 años y así sucesivamente. Pero guíate más bien por esta tablita de aquí. ya, perfecto. Gracias. Ya. Listo, pasamos con Anthony Ramírez. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Yo tengo una consulta. Cuando comienzo las chispas con los pacientitos que ya cumplen más de 6 meses, tengo la novedad que las mamitas me refieren que se estriñen y no le siguen Pues dando. normal de día. Pues cuando hago las pruebas de hemoglobina y la talla y reviso la talla, me encuentro que pues están con anemia y con baja talla. Entonces, ¿qué podría hacer ahí para poder ayudar esa parte con los pacientes? Claro, o sea, por ejemplo, en este caso, si por ejemplo tú tienes un paciente que tiene anemia, ya, primero, no con hemoglobinómetro, sino en este caso con una biometría hemática, ¿verdad? Para confirmar, de pronto es una microcítica hipocrómica, normocítica hipocrómica, una macrocítica. Entonces, dirigiéndonos al diagnóstico de la anemia, si es una anemia ferropénica, que de hecho es lo más probable, ahí empezaríamos ya con hierroterapia, ¿sí? Ya no con chispas, sino que en este caso hay que calcular la dosis del hierro que le corresponde para tratar la anemia, ¿sí? Y en el caso de que tu paciente, a pesar de eso, también tenga talla baja, qué es lo que se recomienda a nivel del Ministerio de Salud Pública? El sulfato de zinc. Ahí damos sulfato de zinc por mínimo 3 meses, ¿verdad? Y el tratamiento de la anemia mínimo también son 3 meses, de hecho son de 3 a 6 meses, ¿ya? Ahora, ¿cómo haces el control? Al menos para hacer el control de la anemia, en este caso se hace al mes de edad. No esperas 3 meses para recién ver si tu paciente ha mejorado o no, ¿sí? En hematología, nosotros sabemos que al mes de tratamiento, si es que es anemia por deficiencia de hierro, ya debe de haber por lo menos aumentado un puntito la hemoglobina. ¿Qué pasa? Que si nuestro paciente al mes de edad no ha aumentado ese puntito, se mantiene igual o de pronto ha disminuido, hay que investigar otra causa, ¿sí? Ponte, de pronto la anemia no sea solo deficiencia de hierro, sino que tenga una enfermedad celíaca. O sea, te pongo el ejemplo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser analíticos, ¿sí? Y ver más allá de lo que nos dicen los programas del Ministerio de Salud Pública. Perfecto, Doc. Y Doc, con la parte, ¿hay alguna evidencia que, o sea, para evitar el estreñimiento, el hierro polimaltosado mejora esa parte? O sea, de lo que recuerdo del hierro polimaltosado, mejora la tolerancia gastrointestinal. Sí, Ok, mejora la tolerancia gastrointestinal. O sea, menos efectos, por ejemplo, molestias gastrointestinales, ardor, sí, sensación como de estreñimiento. Sí, mejora el hierro polimaltosado. listo, Doc. Muchísimas gracias, muy amable. Ya. Listo, pasemos con Ana Cristina Ortiz. Esto ya puede activar su micrófono. Sí, muy buenas noches, doctor. Me cabe la duda respecto al CIE-10 que mencionaba la doctora y usted hablaba de los R6289. ¿En qué casos se pudiera usar el E44 o E4401? A ver, el E4401, no recuerdo cuál es, déjame ver. Es E4401. desnutrición crónica moderada y severa. Ajá, desnutrición proteico-calórica, ajá, moderada.
y el E44-1 de desnutrición proteico-calórica leve. Bueno, a mí me sale Leve. leve ahorita. Sí, Ujú. sí, leve. Bueno, en este caso, generalmente nosotros lo ocupamos en el caso de que tenga el paciente talla baja y nosotros le queramos hacer o sea, hacer el diagnóstico como de desnutrición crónica. Entonces es viable usarlos también. Sí es viable usarlos. Ujú. De hecho, sí se los usa. ¿Usted trabaja Yo en el los uso. ministerio? Yo los uso, justamente por eso preguntaba. Ajá, no, sí, por eso también le pregunto si trabaja en el ministerio, porque ese lo usamos. Sí, yo pertenezco a la parte pública, pero en el IES. Ah, ya. No, de hecho sí, ese doctora lo usamos nosotros también en el ministerio. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Ya. Listo. Pasemos con Alejandro Zavala. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor, con todos. Mi pregunta iba más que todo enfocado en la parte del sulfato de zinc. Más que todo, ¿desde qué edad se puede dar el sulfato de zinc? Dado que nosotros claramente vamos haciendo controles periódicos, ¿no? Desde el nacimiento y... Em, ¿Hay que esperar que cumpla los 6 meses o si se puede dar antes, dependiendo de cómo vaya evolucionando el crecimiento, cómo vemos que va evolucionando el crecimiento del bebé, o hay que esperar 6 meses? O sea, nosotros sabemos que el sulfato de zinc no solo tiene indicación para la talla baja, ¿verdad? Porque también tiene otra indicación, por ejemplo, para la diarrea. De Diarrea. hecho, de hecho, el sulfato de zinc se lo puede ocupar antes de los 6 meses, ¿sí? Pero en todo caso, nosotros generalmente hacemos el control y el seguimiento de nuestro paciente, ¿sí? Básicamente, los primeros 6 meses son fundamentales. Si ya vemos que a partir de los 6 meses no ha habido un buen crecimiento, una buena talla, bueno, podríamos ya empezar ya a tratar o en este caso indicar el sulfato de zinc. Ya, ya, y la dosis la misma. En este caso, por ejemplo, si hablamos del jarabe, que viene de Era 20, bueno, en el, 20 en el centro de miligramos. salud viene de 20 miligramos por cada 5 ml. Nosotros damos, Ujú. damos 2.5 cc diarios por 3 meses. Ok, ya. Muchas Mm, gracias, doctor. Ok. Listo, pasamos nuevamente con la doctora Jacqueline. Sí, disculpe, esta de los CIE-10 que estaban mencionando, yo también trabajo en una institución del ministerio y por lo general, después de haberles hecho la historia clínica a los niños, también utilizo el E45X, que es el Ya, retardo en el crecimiento debido a una la deficiencia de desnutrición proteínas. proteico-calórica. Entonces, por lo que a veces son niños que no consumen unas proteínas adecuadas a la cantidad que deberían consumir. No sé si también estoy bien o Es que no. esos también se absorben dentro cuando vas a calcular, vas a sacar los datos, tú sacas lo del el CIE-10 del E45, E44, y todos esos se suman. Ajá. También se lo utiliza el E45 Sí, para, porque ajá, yo para el también he caso del... visto, pero no recuerdo el CIE-10 que utiliza el endocrinólogo. Es como R y no sé cuántito, que es retardo en el desarrollo de crecimiento, algo así. Porque él me suele enviar como E45X. Y cuando yo veo que consumen bien las proteínas, tienen un buen aporte de macronutrientes, pero no me está creciendo bien, y como usted dice, por debajo casi de 3, yo se los envío buscando ese código, pero no, como no lo utilizo mucho, no me lo recuerdo. Ahí sí no sé cuál será el que utilice el endocrinólogo. Ujú, sí, sí. Debe de ser pero algún código patológico, porque si es el endocrinólogo debe ser algo patológico. No recuerdo ese CIE-10, la verdad. Sí, a mí también se me fue ahorita. Pero es como un retardo en el desarrollo, algo así, para después él justifica ya, supongamos, un síndrome de Turner u otra Mm. patología. ¿Sabe cuál puede ser? El R62.9. Porque el R62.9 te dice retardo del crecimiento no especificado.
Ajá, ese, Creo que ese. ese debe de ser. Sí, sí, Déjame sí. ver. Sí, falta de desarrollo. Ah, no, pero dice fisiológico. No especifica, sin otra especificación. Ah, ya, pues sí. Pero sí hay No. uno y al menos por lo general siempre de los que vemos son niños que a veces no chupan la proteína, no sé por qué, la verdad, que la chupan el pollito y lo botan, porque esas son las molestias que a veces las mamitas nos dicen a nosotros. Y ahí estoy indicando, supongamos ejemplo, le digo que lo partan bien chiquitito y los hagan en una tortillita de huevo y lo pongan como para aumentar un poquito más la cantidad de proteína. De verdad que a Claro, veces hay que hay que ingeniarse. adaptarse, hay que adaptarse, o sea, por eso les digo, no somos robots, siempre tenemos que adaptar todos los tratamientos y los diagnósticos. Más si Pero de trabajamos en una vez atención sí primaria. he visto que cuando están consumiendo la cantidad adecuada de proteínas sí crecen. Ya los 2 meses que vienen ya casi vienen de un -2 a un -1. Es que en la primera infancia, ¿se acuerdan que les había mencionado? Interviene mucho la nutrición, es súper importante, la Sí, nutrición. Por eso es la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Bueno, de hecho va a haber una charla sobre lactancia materna. Bueno, en todo caso, la lactancia ya, materna muchas exclusiva, gracias. los primeros 6 meses son fundamentales. Ujú. Gracias, excelente. ¿Ah? Gracias. Gracias. Listo, perfecto. Ya no están más preguntas pendientes. Bueno, agradecemos a los participantes, a los que se pudieron haber conectado y bueno, los que no, ya van a poder ver la grabación. Nuevamente un agradecimiento al doctor Daniel Toro por habernos acompañado en estas 2 jornadas. Con esto finalizamos toda la parte del abordaje médico y de aquí los siguientes 2 encuentros van a ser netamente en la parte de abordaje nutricional. Nuevamente recordar que la clase grabada va a estar disponible el día de mañana. Y también recordarles que el link de acceso va a ser el mismo para estas 2 jornadas restantes. Sí, es el mismo. Con todo se les va a volver a enviar, pero es un link de acceso continuo. Es el mismo link para todas las jornadas. Eso sería todo. Una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Listo. Que pasen una buena Muchas noche. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.